Bienvenidos de nueva cuenta a su clase de anatomía humana. Para mí es un gusto saludarles. En este caso vamos a revisar la temática correspondiente a pericardio y corazón, secundario a la encuesta realizada en clase, en donde se tomó la decisión de que lo más apropiado sería abordarlo de forma asincrónica. ¿Listo? Bueno, iniciamos. Entonces, el mediastino se trata de una región que separa dos cavidades pleurales y va desde el esternón a los cuerpos vertebrales en sentido anteroposterior y desde la abertura torácica superior hasta el diafragma en sentido cráneo-caudal. Posee el timo, que es una estructura propia de la humanidad, en sitio donde fisiológicamente se entrenan los linfocitos. También posee el saco pericárdico, que será fundamental en esta discusión, el corazón, la tráquea y los grandes vasos, refiriéndonos a aquellos que emergen del corazón. El mediastino es un sitio de paso también para múltiples estructuras, por ejemplo el esófago, el conducto torácico, que es parte del sistema linfático, y componentes nerviosos importantes, por ejemplo los nervios frénicos. El mediastino se divide en una parte superior e inferior por una línea que ya conocemos, que se dibuja a partir del ángulo esternal que se produce a nivel de la articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Y más adelante el mediastino inferior se divide anterior, medio y posterior con base en su relación con el pericárdico, estando antes del pericardio el mediastino anterior, entre el pericardio el mediastino medio y posterior al pericardio el mediastino posterior. A continuación podemos observar ambas imágenes en donde pues mostramos los límites del mediastino, tomando en cuenta que es ese tabique que está en la parte intermedia entre ambas cavidades pleurales y pues que tiene límites antero-posteriores, como mencionamos, el esternón y la columna, y cráneo-caudales como la abertura torácica superior y el diafragma. Entonces, hablando con más detenimiento del mediastino anterior, podemos decir que está posterior al cuerpo del esternón y anterior al pericardio. Su estructura principal es una proyección del timo, aquella glándula que hemos mencionado con anterioridad y que suele sufrir regresión conforme el paciente aumenta su edad. También hay tejido graso, un poco de tejido conjuntivo, los nódulos linfáticos y ramas mediastínicas de un par de vasos torácicos internos. Esto es secundario a la irrigación de la pared torácica, en específico regiones intercostales, y también un par de ligamentos externo-pericárdicos. En la imagen que está lateral puede usted ubicar el mediastino anterior con base en esa sombra verde por debajo de la línea divisoria del mediastino superior y el mediastino inferior. En esta imagen podemos observar entonces el nivel vertebral entre T4 y T5, que produce una división entre el mediastino superior y el mediastino inferior. Y podemos observar esta glándula de gran tamaño, denominada timo, que es el sitio donde se entrenan los linfocitos previos a su actividad madura. Adicionalmente podemos encontrar el saco pericárdico. Ahora bien, el pericardio es la estructura que nos permite definir si se trata a nivel del mediastino inferior en un mediastino anterior, medio o posterior. El mediastino medio contiene en específico el pericardio y adentro del pericardio el corazón, también el origen de grandes vasos y varios nervios y vasos pequeños. Entonces el pericardio se refiere a un saco fibroso o de tejido conjuntivo fibroso que rodea al corazón, los grandes vasos, y pues tiene dos componentes fundamentales. Una parte fibrosa que es la más externa, es protectora y no suele ser para nada elástica. Y una parte más serosa que a su vez se divide en dos hojas, similarmente a cómo se dividen las hojas de la pleura. En una hoja parietal que está muy asociada al pericardio fibroso y un pericardio visceral, también denominado epicardio, por ser parte de las capas del corazón, epicardio, miocardio, endocardio, pues que se adhiere directamente al corazón. En ese sentido podemos mencionar que hay una cantidad variable de líquido a nivel de entre ambas capas del pericardio, parietal y visceral. Sin embargo, pues es una patología cuando se acumula normalmente líquido o sangre en su interior y puede producir una complicación que vamos a revisar más adelante. A continuación lo que observamos es un corte sagital en donde
pues observamos las hojas del pericardio, en donde hablamos de un pericardio fibroso y luego más internamente una capa de pericardio visceral, que está más interno o más cercano al nivel del corazón, y una parietal, que está más alejada del corazón, y en medio pues un espacio, una cavidad pericárdica en donde pues suele haber un grado variable de líquido que favorece pues cierto deslizamiento entre una y otra. Ahora bien, el pericardio fibroso se refiere a una bolsa que tiene forma de cono, cuya base está recostado sobre el centro tendinoso del diafragma, es decir, la parte más central del diafragma, y el vértice pues es la capa más superficial de los grandes vasos. Recordemos que los grandes vasos tienen varias capas, una capa más interna que se denomina endotelio, una capa intermedia que es variable que suele ser muscular, y pues una capa más externa que es la capa adventicia. En este caso, el vértice del pericardio fibroso es la capa más adventicia o la capa más externa de los vasos grandes. Y se une el esternón por el ligamento esternopericárdico. Recuerde usted que ese es parte del contenido del mediastino anterior. ¿Listo? Entonces el ligamento esternopericárdico es parte del contenido del mediastino anterior, mientras que el pericardio fibroso es que delimita el contenido del mediastino medio. Los nervios frénicos se originan a nivel de C3 y C4, perdón, a C3 a C5 y atraviesan este pericardio fibroso para luego finalizar en su sitio de acción, que es el diafragma. Sin embargo, durante su perforación emiten unas ramas que también producen la inervación del pericardio fibroso, en específico sensitivo, de manera que pues se puede percibir dolor en esas estructuras. También los vasos pericardiofrénicos se localizan en el interior de ese pericardio fibroso y pues producen irrigación a su paso. A continuación podemos observar una imagen en la cual definimos ese pericardio fibroso que se encuentra recubriendo estas estructuras. El paso o el descendimiento de los nervios frénicos se observa cómo emite ramas para inervar ese pericardio fibroso y luego descender hacia el diafragma para inervarlo. Los vasos pericardiofrénicos que les mencionaba, que lo que hacen es irrigar esa región del pericardio. Observe que a nivel de la salida de los grandes vasos, ese pericardio fibroso se continúa con la capa más superficial, es decir, la adventicia, y luego pues lo observa usted recostado en ese centro tendinoso del diafragma o la parte más central del diafragma. Ahora bien, el pericardio seroso existe alrededor de la raíz de los grandes vasos, y ese pericardio parietal se continúa con ese pericardio seroso. ¿Okay? Este pericardio seroso, estas dos hojas en específico, sufren reflexiones o momentos en los cuales se doblan, y esos momentos en los cuales se doblan ocurren uno superiormente y uno posteriormente. El doblez superior ocurre cuando rodea la aorta y el tronco pulmonar, y el que está más posterior cuando rodea la cava superior y la cava inferior, de la misma manera que a las pulmonares. Estos dobleces forman entonces senos, denominados senos denominado seno pericárdico oblicuo y el seno transverso. Entonces son momentos en los cuales esas hojas de pericardio se doblan sobre sí mismas, sufren reflexión y producen estos recesos o espacios. Es más sencillo entenderlo en ese sentido. Aquí se resecó el corazón y se observa entonces esas láminas de pericardio seroso, en específico pericardio visceral, como observan todo este reborde, y luego un pericardio parietal que se encuentra un poco más alejado. Entonces, esas reflexiones o esos dobleces son los que forman los famosos senos, en este caso el seno pericárdico oblicuo, que está formado por la reflexión sobre venas pulmonares, y el otro seno mencionado, que está justo por debajo de estos grandes vasos. El pericardio está irrigado por ramas de la aorta torácica interna, las arterias pericardiofrénicas, las musculofrénicas y las frénicas inferiores, así como la aorta torácica. Las venas entran en el sistema vásicos y la torácica interna y la frénica superior. O sea, esos son los vasos a donde drenan esta estructura denominada pericardio.
Y los nervios nacen del vago, los troncos simpáticos y los nervios frénicos. Entonces es interesante pensar en esto porque, como sabemos, el nervio frénico se produce a partir de ramas que emergen de C3, C4 y C5. Si nosotros sabemos que nuestra inervación somatosensitiva o los estímulos dolorosos provienen de ese nervio cuyas raíces están presentes a nivel cervical, podemos entender el término denominado dolor referido. Este ocurre cuando hay una lesión o un insulto a nivel de estructuras como el diafragma o el pericardio y el paciente refiere experimentar dolor en la región subclavia o en la región cervical más inferior. Entonces, como nosotros sabemos que C3, C4 y C5 también inervan dermatomas que están próximos a esas regiones, cuando se estimula el nervio, el sistema nervioso puede interpretar esos estímulos como que también provienen de lesiones en esos dermatomas. A continuación podemos observar un poco de cuando estas capas de pericardio, tanto la visceral como la parietal, se inflaman y producen una complicación denominada pericarditis que produce un dolor muy similar al que ocurre en el infarto agudo del miocardio. Hay un par de diferencias en el electrocardiograma que pueden ayudarnos a determinar si se trata de un infarto agudo del miocardio o de una inflamación generalizada del pericardio denominada pericarditis. En general, esta patología ocurre secundaria a infecciones, por ejemplo, virus. Adicionalmente, podemos discutir que, como usted ya lo sabrá, el pericardio fibroso suele ser fijo y no es para nada elástico. Entonces, cuando se empieza a acumular líquido entre las hojas del pericardio visceral, en específico parietal y visceral, cuando se acumula en medio de esas dos hojas líquido, que puede ser sangre secundario a un trauma en el corazón, o puede ser líquido que drena de parte del corazón que no necesariamente sea sangre, entonces va a acumular cada vez más y cada vez más en esas hojas. Y como sabemos que el pericardio fibroso no permite extensibilidad, entonces va a comprimir y comprimir cada vez más los ventrículos izquierdo y derecho y favorecer a un taponamiento cardíaco, que es una complicación frecuente de cuando ocurre derrame pericárdico. El taponamiento cardíaco está caracterizado por una tríada denominada la tríada de Beck, que produce distensión de las venas del cuello, también denominado ingurgitación yugular, disminución de la presión arterial o hipotensión y ruidos cardíacos apagados por la misma presencia de líquido por encima de las capas del corazón. Por lo general, estos signos son una manifestación tardía, de manera que hay que ser acuciosos y realizar estudios de imagen tan pronto se sospeche de la patología, porque puede poner en riesgo la vida humana. Muy bien, el corazón. Nobody has ever measured, not even poets, how much the heart can hold. Zelda Fitzgerald. Entonces el corazón se trata de una pirámide caída que descansa sobre uno de sus lados. La forma geométrica está establecida en la lateral de su diapositiva. Observe que tiene múltiples caras, múltiples bordes. Tome en cuenta que el vértice de la pirámide se encuentra hacia adelante, es decir, describe una flecha hacia adelante el trayecto del corazón. Hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. Y en cambio la base es opuesta al vértice, es decir, no se encuentra en la parte más inferior, sino se encuentra opuesta al vértice. ¿Okay? Entonces, hablando de base del corazón, podemos mencionar que se trata de una estructura cuadrilátera, es decir, tiene 4 lados y está formada por el atrio izquierdo y el atrio derecho en pequeña porción. También por la parte proximal de grandes venas como la cava superior, la cava inferior y las pulmonares. Esta porción está fijada a la pared del pericardio porque los grandes vasos penetran en ella y ayudan a asociarla, y se encuentra a nivel de T5 a T8 o en el paciente de pie entre T6 y T9. Tome en cuenta que el corazón se proyecta hacia adelante, como se mencionó previamente, hasta finalizar en un vértice que es a la izquierda e inferior, y se forma debido a la parte más inferior lateral del ventrículo izquierdo, profundo al quinto espacio intercostal, a más o menos 8 o 9 centímetros de la línea medio external. Entonces en esta imagen nosotros podemos ver de frente la base del corazón
en donde mencionamos que se encuentran insertados grandes vasos como venas pulmonares y la cava superior y la cava inferior, y donde hay un gran componente del atrio derecho, así como una pequeña porción del atrio izquierdo. Como lo pudo observar en un primer momento, el corazón humano tiene múltiples caras. Ya conocimos un aspecto de él que es la base, sin embargo podemos hablar de una cara anterior, una cara diafragmática y una cara pulmonar izquierda y derecha. Hablando en específico de la cara anterior, podemos saber que es la que mira hacia adelante y cuya mayor parte es el ventrículo derecho y una pequeña parte de la aurícula derecha. Y también una pequeña porción del ventrículo izquierdo más hacia el lado izquierdo. A continuación observa usted entonces un aspecto anterior o una cara anterior del corazón. Recuerde que más posterior se encuentra la base y en la parte más anterior izquierda y hacia abajo el vértice. Entonces, la mayor porción cardíaca en esta cara se refiere al ventrículo derecho, como lo mencionamos, y una pequeña porción del ventrículo izquierdo. La cara diafragmática es una cara que está recostada justo por encima del diafragma de manera que no es visible a simple vista. Es la cara donde descansa el corazón y está formada en gran medida por el ventrículo izquierdo y una porción del ventrículo derecho. Note que es completamente opuesto a la forma en la que está configurada la cara anterior. Separados por un surco interventricular posterior y está separada de la base por el seno coronario. A continuación usted puede observar entonces una vista de la cara diafragmática. Lo que se mencionó se refiere al seno coronario, que lo que hace es dividir las porciones más superiores, es decir, los atrios, de los ventrículos. Y un surco que pasa justo por en medio, que se refiere a un surco interventricular que divide ventrículo izquierdo de ventrículo derecho. Finalmente podemos hablar de caras pulmonares. Hablando de la que está en el lado izquierdo, podemos saber que está formada por el ventrículo derecho y una pequeña parte del izquierdo, y la pulmonar derecha formada en su mayoría por la aurícula o atrio derecho. El corazón tiene bordes o márgenes, los mismos son el derecho, el izquierdo, el inferior y el obtuso. Cuando nos referimos al margen derecho y al margen izquierdo, nos estamos refiriendo al mismo aspecto que tratamos a nivel de la cara pulmonar derecha e izquierda. Ahora bien, es importante tener en mente que cuando nosotros tomamos una radiografía de tórax, vamos a encontrar una silueta cardíaca clásica. Si no tenemos conocimiento suficiente de la anatomía, podemos pasar por alto detalles significativos. Por ejemplo, en la siguiente imagen observe el margen derecho. Entonces, notará cómo, por ejemplo, la vena cava superior, la vena cava inferior en algún aspecto aportan a todo este margen del lado derecho. Otras estructuras que participan, por ejemplo, es la aurícula derecha, como podrá observar. Hablando del margen contralateral, es decir, del izquierdo, va a encontrar, por ejemplo, el tronco pulmonar, el arco de la aorta y también el aspecto del ventrículo izquierdo y el vértice del corazón. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental que usted tenga un cierto conocimiento de qué estructuras va a encontrar a nivel de cada margen. El margen inferior tiene componentes importantes del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo y es un borde agudo que está entre la superficie anterior y diafragmática. ¿De acuerdo? La mayor parte es del ventrículo derecho, sin embargo, pues hay una porción pequeña del ventrículo izquierdo. Esa puede verse más sencillo. Así nosotros distinguimos entonces esta cara anterior y la cara diafragmática que está en la región más posterior, que está en la región más cercana al diafragma. Observemos ese borde o esa línea que se produce, ¿verdad? Y que contiene también el vértice. Y finalmente podemos hablar de un margen obtuso que separa la superficie pulmonar anterior e izquierda y va desde la aurícula izquierda al vértice y lo constituye el ventrículo izquierdo y una pequeña porción de la aurícula izquierda. Usted lo puede ver como desciende a partir de la aurícula izquierda formando pues ese borde obtuso que se distingue mejor en la cara anterior del corazón. Con base en la configuración interna, el corazón también puede mostrar algunas características externas. Los tabiques internos dividen el corazón en 4 cámaras y dan lugar a unas depresiones que se ven superficialmente como parte de la configuración externa.
aunque responden a accidentes que ocurren en el interior del corazón. Esos dos surcos externos importantes son el surco coronario y el surco interventricular anterior y posterior. Hablando del surco coronario, podemos hablar que contiene la arteria coronaria derecha y la vena cardíaca menor, así como el seno coronario y la rama circunfleja de la coronaria izquierda. Entonces, si nosotros vemos el aspecto diafragmático o la cara diafragmática del corazón, notaremos ese gran seno coronario que se produce secundario a la división entre atrios o aurículas y ventrículos. ¿De acuerdo? También vamos a encontrar entonces unos surcos, el interventricular anterior que se distingue mejor en la cara anterior y el posterior que por supuesto se distingue mucho mejor en la cara diafragmática. El surco interventricular anterior contiene la arteria interventricular anterior y la vena cardíaca magna. Entonces, si usted ve un aspecto anterior, observe cómo desciende todo ese surco interventricular anterior y demarca el tabique que divide el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. De la misma manera, en la cara diafragmática usted va a observar un tabique que divide ambos, descendiendo longitudinalmente a partir del seno coronario hacia el vértice. Ese se denomina el surco interventricular posterior. El corazón humano suele tener cámaras. Las cámaras son 4, pero son 2 corazones o 2 bombas. Esas 2 bombas funcionan por separado, sin embargo, comparten el mismo lugar anatómico. ¿Okay? Están separadas por tabiques y producen un atrio y un ventrículo, y esos son separados por válvulas. Entonces, cada atrio y ventrículo forman un corazón y son 2 bombas o 2 corazones los que funcionan de forma simultánea. En la región derecha, es decir, atrio derecho y ventrículo derecho, se produce una circulación que va hacia los pulmones y que permite la oxigenación de sangre desoxigenada. Mientras que el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda permiten recibir sangre de los pulmones y distribuirla a lo largo de todo el cuerpo, es decir, la distribución de sangre oxigenada. Tome en cuenta que por supuesto el corazón izquierdo debe tener mucha mayor fuerza porque debe permitir la circulación a lo largo de todo el cuerpo, es decir, es un sistema de muy alta presión, por ende es completamente esperado que el ventrículo izquierdo tenga mucho mayor calibre y sus paredes estén hipertrofiadas. A continuación podemos ver un corte axial justo sobre el punto donde se divide en cámaras el corazón con un tabique interventricular y un tabique interauricular separando el corazón izquierdo del corazón derecho. Muy bien. Lo que puede observar a continuación es un diagrama que trata de reflejar lo que se acaba de discutir. Note cómo el corazón derecho, que tiene un atrio derecho y un ventrículo derecho, permite que la sangre discurra a lo largo de los pulmones de manera que se oxigene para luego pasar al corazón izquierdo que lo va a distribuir a lo largo de todo el cuerpo. Cuando esa sangre se desoxigena porque ya entregó el oxígeno al tejido periférico, entonces retorna al corazón derecho para que el corazón derecho se encargue de nuevo de llevarlo al pulmón. Y así es el ciclo constantemente. Entonces son 2 bombas, son 2 sistemas que funcionan simultáneamente. Podríamos mencionarlo como 2 corazones, aunque siempre se le considere un único corazón. Entonces, hablando de esas recámaras que están presentes, podemos discutir primero sobre el atrio derecho. En el caso del atrio derecho, la sangre llega hacia el mismo por la vena cava superior y por la vena cava inferior. Estas se insertan una posterior superior y la otra posterior inferior a nivel del atrio derecho. Recuerde que el mismo se encuentra a nivel de la cara posterior o la base del corazón. Adicionalmente, también el seno coronario, recuerda esa estructura venosa que está justo a nivel de ese surco coronario, también se asocia o desemboca a nivel del atrio derecho. La sangre va del ventrículo derecho por el orificio atrioventricular derecho y está cerrado por la válvula tricúspide en la contracción ventricular. Es decir, que del atrio derecho, que es el reservorio donde llega la sangre periférica desoxigenada, se conduce
hacia el ventrículo derecho para que el mismo lo empuje hacia el pulmón. Pero ese espacio no siempre está abierto, sino que durante la contracción del ventrículo, para que la sangre no retorne a la aurícula, se debe cerrar con una válvula denominada tricúspide. El atrio derecho está dividido en dos espacios por un surco terminal de forma externa. Ese surco terminal ocurre entre los bordes laterales de la vena cava superior y la vena cava inferior. Esta división en anterior y posterior es por el surco terminal de forma externa, sin embargo, de forma interna ocurre por una cresta terminal. Entonces, a continuación le presentaré una imagen, retomemos esa imagen de la base del corazón y entonces observará ese surco terminal o esa línea que se asocia de la cava superior a la cava inferior que produce ese surco. Pues si nosotros observamos ese surco por dentro, lo que vamos a encontrar es lo que veremos a continuación. ¿Ok? La misma cresta terminal que se corresponde con el surco terminal, pero de forma interna. Tome en cuenta que aquí se resecó una parte de la aurícula derecha para poder observar su interior. Entonces, esa división permite que el atrio derecho esté dividido en un atrio derecho posterior y en un atrio derecho anterior o atrio verdadero. El atrio posterior presenta el seno de las venas cavas y se refiere a una parte donde sobre todo se conduce, cuyo aspecto es un poco más liso, mientras que el atrio derecho, atrio verdadero, tiene una característica de músculos pectíneos como la especie de púas de un peine. Esas fibras musculares se conforman de esa manera porque favorecen la contracción de la aurícula derecha o el atrio derecho de manera que pueda vaciarse por completo hacia el ventrículo derecho y luego hacia los pulmones. En esta porción se produce una bolsa muscular denominada orejuela derecha que cubre la aorta ascendente. Si lo observamos entonces en un aspecto anterior, vamos a notar cómo esa orejuela, ¿verdad?, recubre la porción de la base de la aorta ascendente, que es la que sale del ventrículo izquierdo, y esa pues está conformada en su interior por una gran cantidad de músculo pectíneo y pertenece a esa aurícula o atrio derecho verdadero. Otras estructuras importantes a nivel del atrio derecho es el orificio del seno coronario, los pliegues valvulares, el tabique interatrial, la fosa oval y unas venas cardíacas mínimas. Entonces, hablando de forma somera de los mismos, podemos mencionar que el orificio del seno coronario recibe sangre de la mayoría de las venas cardíacas y se abre al orificio de la vena cava inferior. Los pliegues valvulares se refieren a unas válvulas que están presentes en el seno coronario y en la salida de la vena cava inferior que derivan de las válvulas del seno venoso embrionario. La válvula de la vena cava inferior dirige sangre oxigenada por el foramen oval hacia el atrio izquierdo. Estas las puede encontrar a continuación como las válvulas del seno coronario y la válvula de la vena cava inferior. También se presenta un tabique interatrial que separa ambos atrios, que usted lo va a ver a continuación, ¿verdad? Lo estoy marcando, se refiere al tabique interatrial. Este está orientado hacia adelante y hacia la derecha. También hay una fosa oval que es una depresión sobre el orificio de la cava inferior que produce un borde prominente. Usted lo observa a continuación. Este es el límite de la cava inferior y observa esa depresión. Pues esa depresión ocurre debido a que durante la vida embrionaria existió un foramen oval. Ese foramen oval permitió el paso directo de sangre oxigenada a la aurícula izquierda sin pasar por los pulmones, porque recuerde que en esa época no estaban los pulmones funcionando, sino que la sangre oxigenada provenía de la placenta. Entonces no era necesario que pasara hacia pulmones porque esos estaban llenos de líquido, sino que hacía cortocircuito del atrio derecho de una vez al atrio izquierdo para ir al ventrículo izquierdo y luego a la circulación sistémica. Y luego unas venas cardíacas mínimas que son múltiples orificios en las paredes del atrio derecho que lo que hacen es drenar al miocardio directamente hacia el atrio derecho. Discutimos entonces el ventrículo derecho. En posición anatómica, el ventrículo derecho forma la mayor parte de la cara anterior del corazón y parte de la superficie diafragmática.
El atrio derecho queda a su derecha y el ventrículo derecho se ubica adelante y a la izquierda del orificio atrioventricular derecho. Por eso cuando la sangre entra desde el atrio derecho se mueve en un trayecto casi horizontal y hacia adelante. Luego la sangre debe salir hacia el tronco pulmonar, entonces el tracto de salida del ventrículo derecho recibe el nombre de cono arterioso o infundíbulo. Esta zona tiene paredes lisas y deriva de un bulbo cardíaco embrionario. En la entrada del ventrículo derecho las paredes no son lisas, sino que tienen múltiples estructuras musculares irregulares que se llaman trabéculas carnosas. Muchas se fijan a la pared a lo largo de toda su longitud y forman unas crestas, y otras se fijan solo por los extremos formando puentes. Son las que puede observar a continuación, ¿verdad? Esas extensiones que se van a asociar hacia la válvula cardíaca. Algunas trabéculas se especializan y se convierten en músculos papilares. En ellos un extremo se fija directamente al ventrículo y otro sirve como anclaje para las cuerdas tendinosas, que son cordones que vienen de los bordes libres de las válvulas. Las válvulas, como ya se ha mencionado, en este caso la válvula auriculoventricular entre la aurícula derecha o el atrio derecho y el ventrículo derecho, se denomina válvula tricúspide porque posee 3 cúspides y se va a analizar más adelante. En el ventrículo derecho hay 3 músculos papilares, uno anterior, uno posterior y uno septal. El anterior es el mayor y es más constante y nace de la pared anterior. El posterior puede estar formado por una o 2 o 3 estructuras e incluso algunas cuerdas pueden originarse directamente de la pared ventricular sin necesidad de músculo papilar. Y el septal es más inconstante y puede ser pequeño o ausente y sus cuerdas también pueden estar originadas directamente de la pared septal. El papilar septal, por ejemplo, ¿verdad? El papilar anterior y los mencionados. Finalmente existen unas trabéculas que son especializadas, las trabéculas septomarginal o la banda moderadora, que forma un puente entre la porción inferior del tabique interventricular y la base del músculo papilar anterior. Incluye una porción del sistema de conducción que lleva una rama del ramo derecho de un fascículo atrioventricular hacia la pared anterior del ventrículo derecho. Muy bien. La válvula tricúspide, entonces, en el foramen atrioventricular derecho el foramen atrioventricular derecho se cierra durante la contracción del ventrículo gracias a esta válvula. El nombre de la válvula se debe a que tiene 3 cúspides o valvas y la base de cada cúspide se une a un anillo fibroso que rodea todo el orificio atrioventricular. Ese anillo es el que ayuda a mantener la forma del foramen. ¿De acuerdo? Entonces lo observa en la misma imagen con sus 3 aspectos, ¿verdad? Por ello el nombre tricúspide. En la base, las cúspides se continúan entre sí formando unas comisuras. Entonces las cúspides tienen nombre propio y son la anterior, la posterior y la septal según su posición en el ventrículo derecho. Sus bordes libres, por supuesto, se fijan a cuerdas tendinosas que van a dar después a músculos papilares y finalmente al músculo cardíaco. A la hora de que se llena el ventrículo derecho, la válvula tricúspide está abierta y las 3 valvas se proyectan hacia el interior del ventrículo. Pero cuando se produce la contracción, el flujo empuja las válvulas hacia el atrio derecho. O sea, el flujo podría empujar esas válvulas hacia el atrio derecho, pero como la contracción de los músculos papilares se produce, eso tensa las cuerdas tendinosas y evita que las válvulas se viertan hacia el atrio. Es decir, los músculos papilares y las cuerdas mantienen la válvula cerrada cuando hay cambios en la presión del ventrículo. Cada una de las válvulas se insertan cuerdas provenientes de dos músculos papilares. Esto ayuda a evitar la separación de valvas durante la contracción y cuando el cierre es adecuado, la sangre sale del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar. Si un músculo papilar sufre necrosis tras un infarto, entonces puede haber un prolapso de la válvula de manera que se produzca una insuficiencia y entonces la sangre sí retorne, ¿verdad? Ese tipo de inconveniente suele provocar alteraciones a la evaluación física, en específico la presencia de soplo. Hablando de la válvula pulmonar, podemos mencionar que en el vértice del infundíbulo
la salida del tronco pulmonar está cerrada por una válvula. Esa válvula se denomina la válvula pulmonar, que consta de 3 valvas semilunares. No son idénticas a las valvas presentes en las válvulas atrioventriculares, sino que estas tienen una forma de nido de golondrina. En el borde superior cada valva tiene un engrosamiento que se denomina nódulo. En el pasado se le denominaba nódulo de Rambier. Y una porción lateral fina denominada lúnula, que es ese engrosamiento que se produce. Las válvulas se nombran anterior, derecha e izquierda por su posición en el feto antes de que se roten, porque durante la vida fetal sufre rotación todas estas vísceras. Y cada valva forma un seno en forma de bolsillo, que es una dilatación en la pared inicial del tronco pulmonar. Después de la contracción ventricular, el reflujo de la sangre llena esos senos y forza a que se cierre completamente la valva para que no haya retorno de sangre, de manera que lo que está presente a nivel del tronco pulmonar vaya hacia el pulmón y no vuelva al ventrículo derecho. Entonces el atrio izquierdo forma la mayor parte de la base o la cara posterior del corazón. Deriva de dos estructuras. La mitad posterior o porción de entrada tiene las 4 venas pulmonares, tiene una pared lisa y deriva de la parte proximal de las venas pulmonares incorporando al atrio durante el desarrollo. Y la mitad anterior se continúa con el atrio izquierdo y contiene los músculos pectíneos y deriva del atrio embrionario primitivo. A diferencia del atrio derecho, aquí no hay estructuras diferenciadas que separen sus componentes, sino que están en la misma situación. El tabique interatrial forma parte de la pared anterior del atrio izquierdo y la zona fina o depresión del tabique es la válvula del foramen oval ubicada enfrente del piso de la fosa oval en el atrio derecho. Durante el desarrollo esta válvula evita que la sangre pase del atrio izquierdo al derecho y en algunos adultos puede no estar completamente sellada, quedando un paso por el cual puede pasar una sonda entre ambos atrios. Lo que se puede observar a continuación es el atrio izquierdo, en donde están presentes las venas pulmonares, la extensión del atrio, y más adelante vamos a discutir respecto a la válvula mitral. No sin antes hablar del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo está anterior al atrio izquierdo y contribuye a las caras anterior y diafragmática, así como pulmonar izquierda del corazón, y forma también el vértice. Recuérdese que es una de las estructuras más significativas porque tiene una gran cantidad de tejido muscular. La sangre entra por el orificio atrioventricular izquierdo y fluye hacia adelante hacia el vértice, y el ventrículo izquierdo tiene forma cónica, es un poco más largo que el derecho y posee una capa de micardio más gruesa como lo menciono. El tracto de salida del ventrículo izquierdo se llama vestíbulo aórtico, es posterior al infundíbulo del ventrículo derecho y tiene paredes lisas y también deriva del bulbo cardíaco embrionario. Cuando hablamos de trabéculas carnosas, nos referimos a las que están presentes en el ventrículo izquierdo, son finas y delicadas, aunque el patrón general de crestas y puentes es muy similar al del ventrículo derecho. Adicionalmente hay músculos papilares con cuerdas tendinosas, suelen observarse 2, uno anterior y otro posterior, y son mayores que los que están presentes en el ventrículo derecho, por lógica. En la posición anatómica, el ventrículo izquierdo está un poco más posterior al derecho, por ello el tabique interventricular forma una pared anterior y parte de la pared derecha del ventrículo izquierdo. Entonces ese tabique tiene 2 partes, una muscular que es gruesa y participa principal, y una membranosa que es más fina y superior. Además se menciona una zona atrioventricular por encima de las valvas septales de la tricúspide. Por esta posición, parte del tabique queda entre el ventrículo izquierdo y el atrio derecho. A continuación puede observar que es un ventrículo que tiene mucho mayor grosor. Podemos hablar de la válvula mitral que, a diferencia de su homóloga atrioventricular derecha, la tricúspide, esta solo tiene 2 cúspides, por eso se denomina mitral, porque simula la mitra, que es el gorro tradicional de párrocos y sacerdotes,
que solo tiene 2 porciones o 2 hojas o 2 cúspides. Entonces cierra el orificio atrioventricular izquierdo durante la contracción y también se le puede denominar bicúspide porque tiene solo una válvula anterior y posterior. Las bases se fijan a un anillo fibroso, como lo hace también la atrioventricular, y las valvas se continúan con otras en la comisura. Es decir, se continúa una con la otra. La acción coordinada del músculo papilar y la cuerda tendinosa se produce exactamente igual como se produce en el ventrículo derecho. Finalmente podemos discutir acerca de la válvula aórtica que funciona cerrando el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Después de que se produce ese vaciamiento del ventrículo izquierdo para ir a la circulación periférica. El mecanismo es muy similar al que se produce a nivel pulmonar en aspecto y funcionamiento, pero cuando la sangre refluye después de que se produce la contracción cardíaca, los senos se llenan y forman un sello para impedir el retorno o la regurgitación de la sangre. Cuando eso ocurre, se perfunde el corazón. ¿Por qué? Porque la valva derecha e izquierda, que tienen esa cuestión tan característica de los senos aórticos, se llenan y eso hace que unos orificios que están presentes en las mismas, denominados orificios de la arteria coronaria, se llenen de sangre y distribuyan toda la sangre a lo largo del corazón. Entonces se distingue a nivel de la válvula aórtica 3 valvas que son semilunares y que tienen un borde libre y que por supuesto tienen senos, un aórtico derecho que permite el origen de la coronaria derecha, que se reperfunden al final de la contracción, uno izquierdo que es el origen de la coronaria izquierda y uno posterior que le denominan en ocasiones un seno no coronario porque no tienen presencia de vaso. Sería todo por esta ocasión, estamos para servirles en cuanto a cualquier duda.